Bueno, y os cuento de qué voy a hablar. Este es un trabajo que hice, bueno, me llamo Guillermo, y Guillermo Díaz. Y este es, Raúl me ha pedido esta vez que hablara del último libro que he escrito, porque no vine aquí a presentarlo, pues por un tema de fechas y también porque cuando la última actividad que él organizó, yo ya estaba de gira de presentación fuera de Málaga de este trabajo y quería que hablase aquí de esto. ¿En qué ha consistido este libro? Y os cuento más o menos el leitmotiv de qué me lleva a escribir esto. La mentira del cine bélico. A ver, todos tenéis en mente las películas de romanos, de griegos, Troya 300, Alejandro Magno, Espartaco, la serie de televisión hortera esta que han hecho de Espartaco con un montón de tías en bolas, sangre, arena, de hecho creo que se llama así. Bueno, pues este rollo muchas veces me he dado cuenta que inserta en el imaginario colectivo lo que habéis visto en las películas como cierto. Evidentemente nadie se cree que las mujeres en la época de Espartaco estaban tan bien, pero sí puedes creerte que una lucha de gladiadores era así. O sí puedes creer que en un momento determinado que los espartanos combatían desnudos o que en las batallas moría un montón de gente, ¿no? Como acaba una batalla en una película y veis siempre eso lleno de muertos, sangre, tal. En este rato vamos a cambiar un poco esas nociones, no con la intensidad del libro, porque el libro tiene casi 300 páginas y no me da tiempo, pero sí os voy a explicar más o menos centrándonos en 5 pelis bastante icónicas de qué vamos hablando. Bueno, en primer lugar deciros que no se trata de una crítica a las películas. Cuando veis una película, la película no es un documental, no tiene por qué contaros la verdad. La cuestión es que la gente se crea todo lo que ve en las películas, que pasa también. Entonces, de lo que se trata es de intentar que se vea que las películas no tienen un carácter formativo, salvo la de algún director pretencioso que pretende contarte o te pone un pasado, una verdadera historia de tal. Normalmente son casi todo es mentira. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta esto por una parte y por otro lado la gran maquinaria de propaganda que muchas veces supone el cine se utiliza como herramienta de propaganda política desde el principio del siglo XX. El acorazado Potemkin es una película estupenda donde Stalin nos cuenta las bondades del comunismo mientras enterraba a gente sin piel en la nieve. O Hitler en El triunfo de la voluntad, que es el régimen nazi más que Hitler, en El triunfo de la voluntad, una obra maestra del cine. Joder, pues nos están poniendo a Hitler como el salvador de Europa. Tan es así que a continuación del estreno de esa peli estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz. En los premios Nobel no que funcionen con un montón de gente, no, basta que te nomine un diputado sueco, y eso fue lo que pasó. Que tampoco todo el mundo dice, Hitler estuvo nominado al Nobel de la Paz, sí, pero porque le dijo un ventilado que vio esta peli, pero tampoco llegó más allá la cosa. Bien, pues de este modo, más o menos quiero resumiros la potencia que tiene el cine como herramienta de formación y de meter en el imaginario colectivo determinadas creencias. Y ahora vamos a ir peli a peli. Si os parece, ¿habéis visto todos Troya? De Wolfgang Petersen, con Brad Pitt, Eric Bana. ¿Más o menos lo habéis visto? Sí, pues lo voy a sentir la mayoría. Bien. Este no, este tampoco. Esto, ¿vale? Este trae una presentación más compleja, pero yo trabajo en Mac y no se la tragaba el ordenador. Bien, entonces he sacado fotos y he sacado esto. Pues bueno, esto es Troya, ¿vale? ¿Veis una batalla campal? Ese que se ve de espaldas, en la peli es el primo de Brad Pitt, en la realidad posiblemente no existió, pero en la Ilíada parece que no era su primo, sino que se daban besitos, ¿vale? Se llama Patroclo. Bien, pues en esta batalla vemos gente perfectamente uniformada,
escudos con unos cortes magníficos, unas armaduras. Mirad la hombrera del novio de Aquiles, la hombrera izquierda, si os dais cuenta, bueno, un perfilado perfecto, parece que le ha hecho huevos eso. Esos cascos semigriegos, esa masa de hombres por detrás, todos con el mismo uniforme. Bien, Troya, primero ver esta imagen, ¿vale? Y ver la manufactura y lo ornamentado de la pinta de esta gente. Troya fue la guerra de Troya fue en la Edad de Bronce. En la Edad de Bronce, o sea, esto ni de coña. Pero ni de coña ni de coña. No sé si os acordáis la escena esta que se ve en Troya, que se ve un montón de barcos que llegan a la playa. Se ven 500 barcos o así. Y dice que viene un ejército de 10.000 hombres. Os ubico, que a lo mejor he dado algunas cosas por sabidas. Troya está en Turquía, en lo que sería Turquía hoy. Y los que van a atacar Troya son griegos. Teóricamente por un ataque de cuernos, pero no es verdad. O sea, no raptaron el Helena de Troya ni nada de eso. Son cosas que se inventa Homero en la Ilíada. Pero sí posiblemente hubo una guerra por el control de unas zonas comerciales y unas rutas marítimas entre los turcos de Ilión, que por eso el libro de Homero se llama la Ilíada, porque habla de Ilión o Troya, como la conocemos los occidentales hoy por hoy, y los griegos. Los griegos, que en Grecia no existían, eran ciudades, estados independientes, pero que se pusieron de acuerdo para matar a los turcos, estos a los troyanos. Bien, con el conocimiento demográfico que tenemos de Europa en la Edad de Bronce, para llenar esos barcos de esa cantidad de guerreros tendrían que haber vaciado no solo Grecia, sino Francia, Alemania, Bélgica, todo. ¿Por qué? En la Edad de Bronce las sociedades eran eminentemente agrícolas. Era gente que necesitaba trabajar mucho el campo para crecer y poder tener hijos. El número de hijos que se tenía era muy alto, pero porque se morían un porrón. Los niños se morían como churros, se morían 2 de cada 3 niños, así una locura. Entonces, era imposible sostener un contingente de población importante, pero mucho más inviable era empeñar todo el esfuerzo demográfico de tu sociedad en cargarte a un tío para que haya sitio para los barquitos. No tenía sentido, era imposible movilizar un ejército de semejante magnitud. En Troya, lo más probable, y las evidencias arqueológicas que hay, gracias a que han encontrado una armadura muy antigua, bueno, de estas armaduras olvidadas, ¿vale? La armadura de aquella época era una armadura como con una placa de bronce muy tosca que se ponía alrededor y que cubría mucho al guerrero, y lo podéis encontrar, se llama la armadura de Dendera. Bueno, pues era una armadura de combate de 1 contra 1. ¿Eso a qué nos lleva a ver? Pues que Homero no iba muy desencaminado cuando hablaba de duelos de paladines. Es decir, si nos basamos en los escritos de los filósofos que conocían un poco la Edad de Bronce, podemos afirmar que los guerreros en aquella época eran los nobles. Los nobles eran los que tenían que luchar para dar ejemplo, para mantener el prestigio y para conseguir, pues eso, ser nobles y que lo respetaran. Entonces sabemos que en la época de Troya eran combates de 1 contra 1. Y como mucho, los colegas animaban, pero no había combates de masas, no había choques de masas, porque no había gente, y eran combates además con lanza, a lanza larga. ¿Por qué? Porque estaban empezando a trabajar el bronce. Es que no tenían un manejo de los metales potente. Estaban intentando, pero el bronce es muy blando. Matar a un tío con una espada de bronce es complicado, sobre todo si lleva otra armadura de bronce. Entonces ya eso era... Bien, con lo cual, combates de 1 contra 1, nada de ejércitos en barcos. Por cierto, esos barcos son 500 años más modernos, esos que aparecen en la película, que los que tendría que haber habido en la época de la peli. ¿Qué más deciros de Troya? Bueno, evidentemente Aquiles no existió, Troya no tenía esos muros, Troya no era una ciudad, sino 6 o 9, no se sabe bien.
Y, sí, la caballería. En la peli aparece caballería, una carga de caballería. Héctor, que es el que está matando al novio de Aquiles, Héctor aparece a caballo. La caballería no existía en la época de Troya. No existía porque, como os he dicho antes, eran sociedades agrícolas. Esas sociedades agrícolas, si tenían que encima dar de comer a caballos, con las técnicas tan rudimentarias que tenían para trabajar la tierra, para alimentar a un caballo se tenían que morir 3 niños. Entonces, como que no se daba mucho. Tú no podías tener caballos suficientes para hacer una unidad de combate. Podías criar, si eras un noble, un caballo o 2 que tiraran de un carro para tú ir con el carro al sitio a pelear, al campo de batalla a pelear. ¿Por qué un carro? Porque tampoco existía el estribo. Y entonces no se podía montar a caballo, ni la silla de montar. Montar a caballo sería una actividad absolutamente atlética. Solo el Solomon Kane este que salía en el cartel anterior, con esos muslos podría agarrarse al caballo. Nosotros ninguno, ¿vale? Bueno, esto respecto a Troya. Vamos a ir cronológicamente estos tipos. Estas se las he visto todos, ¿no? 300. Esparta. Señores embadurnados en aceite, matando persas. Pues bien, primera pregunta. Bueno, esto, Troya ha dicho que es la edad de bronce. Esto se da en el siglo V a.C., ¿vale? En el año 480 a.C., porque es una venganza por la batalla de Maratón. En 490 ya los griegos habían echado al agua a los persas una vez, y al agua literalmente, les dieron 2 tortas y lo echaron al agua. Bien, 300 la aldea de las Termópilas. Primero, esto se parece a un espartano como yo a una monja de clausura. ¿Por qué? Los espartanos se enfrentaban a ejércitos de arqueros. ¿Vosotros iríais así a enfrentaros a un ejército de arqueros? Así. Bueno, y le han puesto taparrabos porque no querían hacer como en el cómic de Frank Miller. Pero en el cómic de Frank Miller no tienen que tocarse nada para hacer pis, ¿vale? O sea que en el cómic de Frank Miller van totalmente desnudos. Eso sería una chorrada. No ya demostrar que somos más valientes, menos valientes. Si te va a caer una lluvia de flechas, que es lo que te va a caer, porque el ejército de persas era un ejército de arqueros, evidentemente, es una chorrada ir desnudo al combate porque eres espartano. Es decir, que somos espartanos y somos muy duros. Pues te mueres. Entonces, pero bueno, estéticamente es muy potente, genera todo un mito y un imaginario en torno a los espartanos, los untan en aceite, les meten musculatura digital y tenemos el producto de Zack Snyder y Frank Miller en 300. Es una tontería. Los espartanos, como todos los griegos de aquella época, como todos los habitantes de las ciudades griegas, iban con armaduras de bronce. Les llamaban, de hecho, los egipcios, que muchas veces los contrataban como mercenarios, los llamaban los hombres de bronce. Los espartanos, cuando iban a combatir, utilizaban una técnica igual que el resto de polis griegas, que era la falange, que era pues una formación de escudo con escudo y las lanzas por encima. ¿Esta formación qué implicaba? Pues implicaba que como ellos tenían mejor material, mejor instrucción y más compromiso con la unidad, puesto que el que tenías al lado era tu primo o tu hermano y el de la izquierda a lo mejor era tu padre, eso generaba unos lazos y una cohesión dentro de la formación importantes. Esta formación era muy cerrada, muy densa y muy difícil de romper, sobre todo por un ejército persa, porque los persas tenían un imperio muy grande, pero prácticamente todos eran esclavos. Todos los habitantes del imperio, sus almas pertenecían al emperador, con lo cual iban al combate esclavizados, iban al combate con miedo. No, iban al combate porque el emperador no los matara, o su guardia principal. En cambio, estos señores eran libres, relativamente, no era una democracia como la de ahora, pero eran libres, tenían propiedad privada, eran ciudadanos que tenían algo que defender realmente. No iban por miedo al combate, sino que tenían una casa, una mujer y unos hijos que defender.
Eso de entrada ya hace que el soldado, de manera individual, cualitativamente sea mejor. Si yo tengo que perder mi casa, posiblemente pelearé más allá que si peleo por miedo al emperador, sobre todo si matan al emperador, como hacía Alejandro Magno, que veremos más adelante. Pues bien, estos hombres, cuando formaban esa falange, lo que querían era que los persas les atacasen. ¿Por qué se van al paso de las Termópilas? El paso de las Termópilas es un embudo físico, pero realmente, bueno, no es un embudo como tal, porque tenía a un lado unas caídas al mar y al otro una montaña. Entonces era un desfiladero pequeñito y esta gente pues se metió ahí porque querían parar, era un frenado táctico al ejército de los persas que iban a invadir Grecia, y si conseguían pararlos un tiempo, daba tiempo en la retaguardia a conformar una defensa en lo que sería luego la batalla de Platea. Pues bien, en la película de pronto veis a estos haciendo ninjitsu, o sea, rompen la formación, le pegan con el escudo, pirueta, haciendo ahí con el palito de la lanza, pegando con el palo de la lanza. El que rompía la formación en una falange de espartanos, si no moría en el combate, lo mataban al llegar a casa, porque todo el éxito de la falange griega dependía de que ellos no rompieran la formación. Jamás rompían la formación. Es más, la única forma que tú tenías de irte corriendo era tirando el escudo, ese escudo en forma de paellera que tiene en el brazo izquierdo. Ese escudo se llama el oplón. Cuando las madres les entregaban el oplón a los espartanos, le decían: vuelve con esto o sobre esto. Con esto, o porque vuelve, con la mamá que estoy aquí, o sobre esto, porque traían a los muertos sobre su escudo. Lo cogían entre dos el escudo y llevaban al fiambre puesto encima del escudo. Los espartanos pues combatían así, ¿no? Y todos los griegos de la época. Voy a aprovechar para decir una cosa. Las heridas en las películas, en general, aquí vemos cómo empiezan a pinchar con las lanzas, empiezan a caer persas, y cuando se retiran, pues hay un porrón de persas muertos. Eso no es así. En las batallas, y esto es un error común que aprovecho para contaros hoy, en las batallas no moría tanta gente. Pero no moría tanta gente es que en una batalla normal de la antigüedad, es decir, de la antigüedad va desde Troya hasta la caída del Imperio Romano, ¿vale? Hasta la toma de Constantinopla, eso es la antigüedad. Pues la caída de Constantinopla no, eso es el final de la Edad Media. Vamos a poner que hasta la caída de Roma, 450, ¿vale? En la antigüedad no moría tanta gente en las batallas. ¿Por qué? Básicamente porque el modo de matar a la gente era pincharle con un hierro. Para que a ti te maten pinchándote con un hierro, porque las espadas no cortan, tú no le puedes cortar la cabeza a un tío con una espada tranquilamente, y menos en medio de una refriega. Probar en casa a coger un hierro de 2 kilos, que es lo que suele pesar una espada, o si habéis hecho alguna vez simulaciones, yo he hecho bastantes simulaciones de esas, eso es agotador, pero agotador. Y yo como todos los días, y desayuno, esta gente no. Esta gente cuando iban al combate llevaban andando a lo mejor semanas, mal comiendo, con diarrea, si te duele la cabeza no hay ibuprofeno, o sea que era una vida muy dura. Y entonces esta gente llegaba agotada y tocados, no tenían ni mucho menos esos cuerpos, ni por otro lado tenían capacidad para estar combatiendo tanto tiempo. Las batallas, los choques, en primer lugar se daban entre dos líneas. Todos los de atrás, había gente que de pronto decía: nos retiramos, se acaba la batalla, y habían escuchado algo pero no sabía lo que había pasado. ¿Por qué? Pues porque si hay 10.000 tíos, pues y tú estás en un frente, pues como por ejemplo puede ser las Termópilas, en el caso de las Termópilas, de 16 metros, los que ven a los espartanos son los 50 primeros, el resto no los ven. 50 primeros, que eran los que les daban, y eran los que empezaban a retirarse y provocaban la retirada general, la estampada general, la estampida general, ¿no?
Eso lo vamos a ver más adelante, cómo se ganaba una batalla en la antigüedad. Pero bien, respecto a los muertos, como mucho un 2 o un 5%. Sí moría mucha gente después en las retiradas, en las persecuciones. Ahí sí moría un montón de gente. Pero eso no era la batalla en sí, eso era como una cacería, como cazar conejos. Unidades de combate formadas, sobre todo de caballería, que los espartanos no tenían. De caballería, pues la caballería estaba casi siempre para perseguir, explorar o molestar. Pero la caballería en la antigüedad, en la Edad Media luego sí, pero en la antigüedad nunca cargaba contra la gente, jamás, porque el caballo tiene el instinto de no pisar a las personas. Y se daba un problema con eso. Y clavaban lanzas en el suelo, y tú clavas una lanza en el suelo y te fundes al caballo y te lo cargas. O sea, haría espárrago el caballo, y no se podía ir tirando caballos alegremente. Entonces, las batallas, como se estaba diciendo, pues se produce el choque en el frente. Luego los romanos perfeccionarán todo esto. A ver, pasamos de los espartanos ya, y para no empezar muy tarde, Troya, esto. He elegido esta foto especialmente, no sé si habéis visto Alejandro Magno de Oliver Stone. Este es Colin Farrell haciendo Alejandro Magno. Este tío con este pelo no conquista Persia ni de coña. Pero aparte de este apunte estético que yo no sé Oliver Stone que pretendía cuando le puso esta pinta a Colin Farrell, Alejandro Magno, voy a pasar muy por encima de él para luego centrarnos en las dos películas que sí habéis visto todo el mundo, ¿no? Pero Alejandro Magno, cuando se lanza a... ¿Eso qué? 20 minutos yo. Ah, está perfecto. Vale. Muy bien. Bueno, pues este hombre era macedonio. Los macedonios, no creáis que Macedonia es la Macedonia de ahora. La Macedonia de ahora no comparte con la Macedonia griega ni apenas un 1% del territorio. La Macedonia de la antigüedad estaba en lo que sería Grecia hoy. Bien, los macedonios eran los tíos más catetos y más brutos de Grecia. Lo que pasa es que les ocurrió una cosa. Nació uno de los líderes más importantes de la antigüedad, y no es Alejandro, es su padre, Filipo II. Filipo II estuvo cautivo en Tebas como rehén de guerra, no cautivo con cadenas y eso, sino era una época en que se daban a gente de la nobleza como garantía de que yo no te ataco. A lo mejor los macedonios hacían un tratado de paz con los tebanos y le decían, bueno, mira, te dejamos a nuestro príncipe para asegurarte que no te atacamos. Y los tebanos pues le daban a otro, a los macedonios. En este caso le dieron a Filipo que después iba a ser rey. Pero es que daba la casualidad de que en Tebas estaba el mayor estratega y el mejor táctico que ha tenido la antigüedad. Lo que pasa es que tuvo un ejército regular, ¿no? Flojito más bien, el ejército tebano. Pero él era Epaminondas, que es un tío que todavía se estudia hoy en las academias militares. Se estudia Epaminondas, las tácticas de Epaminondas de combate. Y Filipo, que era un tío bastante listo, se estuvo fijando bien en Epaminondas. Se dio cuenta exactamente de qué necesitaba Macedonia para tener un ejército potente, lo aprendió y volvió a Macedonia e hizo un ejército magnífico. Esta película de Oliver Stone es un tostón tremendo, pero tiene las mejores escenas de combate en la antigüedad del cine moderno. Es decir, yo lo que os aconsejo, si queréis ver una batalla en la antigüedad, bien como era, es que cojáis esta peli, os saltéis 4 o 5 capítulos hasta que va a la batalla de Gaugamela. En esa batalla se ve una cosa que no se ve nunca en las películas. Un frente de una batalla normalmente tenía 2 o 3 kilómetros de largo, el frente de una batalla. Las batallas en la antigüedad buscaban romper el frente enemigo. ¿Por qué? El infante, el soldado, se siente seguro siempre y cuando tenga al enemigo enfrente. Vea su unidad, vea que hay orden, que no hay caos, que van a combatir de forma segura, básicamente que no le van a sacar los intestinos. Entonces, ellos controlan bien y están tranquilos siempre y cuando tengan al enemigo enfrente. Eso pasa todavía en la guerra moderna. En la guerra civil española había un grito muy famoso de los republicanos
que era cuando llegaban los regulares de la legión, había un grito que era ¡nos copan!, que era que los estaban rodeando y corrían como conejos. De hecho, no hubo tiros casi por el frente de Extremadura por eso, por el famoso nos copan. A veces se infiltraba un regular o un legionario y gritaba ¡nos copan!, y salían corriendo todos los republicanos cuando se dieron cuenta de eso. Eso es así porque la línea era muy irregular. No es que fueran unos cobardes los republicanos, ni mucho menos. Es que cuando tú crees que tienes al enemigo adelante y al enemigo atrás, tú ya no estás seguro, te mueres de miedo. Pues en la antigüedad pasaba igual. Bien, estos frentes de 2 o 3 kilómetros permitían una situación, que es que, y como se ve perfectamente en esta película, hay un momento en que se ve una batalla que está a todo lo largo, que hay una toma que está como siguiendo a un águila, y se ve pues el frente de batalla todo lo largo que es. Aparte, siguiendo muy bien los mapas que se conocen de la batalla de Gaugamela, que es como se llama este enfrentamiento entre Alejandro Magno contra los persas. Alejandro Magno lo que fue a hacer es a conquistar Persia porque estaba harto de que los persas se metieran en Grecia. Pues se ve una situación que se podía dar y que de hecho se ha dado muchas veces, que es en el frente, imaginar que el frente de batalla es la mesa. En aquel lado, bueno, estos son los griegos y estos los persas. Pues bien, aquí está mi caballería, ¿vale? Mandada por un pavo. Y aquí está Alejandro Magno. Y aquí Alejandro está ganando. Y entonces está ganando y aquí está el rey de los persas, Indiboli, ¿vale? Y entonces Alejandro ya está avanzando, está empujando a los persas se van cagando, se van echando para atrás y dice Alejandro, oye, vamos a ir a por Darío, que era el rey de los persas. Dice, vamos a ir a por él, lo tenemos a tiro, tal. Cuando de pronto llega un tío a caballo, desesperado, que viene de correr 3 kilómetros a caballo, y le dice a Alejandro Magno, oye, que estamos perdiendo la batalla por allí. Eso pasaba en la antigüedad. El general en esa época no era consciente de todo lo que ocurría en el campo de batalla. Tenía que ir un tío a caballo, recorrer 3 kilómetros y contarle que se estaba hundiendo el frente por aquel lado. Y en el momento de hundirse se podían encontrar con que los persas hacen así y cuando se quieran dar cuenta, Alejandro Magno está aquí en medio, entre estos y estos. Y se ha acabado Alejandro Magno, se hubiese acabado la historia. Entonces, ¿él qué hizo? Pues mandó refuerzos y al rey persa, por este lado, le dio tiempo a huir, se asustó y se fue. Y eso produjo, como os he dicho antes, los persas luchaban por miedo a su emperador, produjo el hundimiento del ejército y la gran estampida y la persecución, que era lo que más gente mataba. En la batalla de Gaugamela, en lo que es la batalla en sí, morirían unos 700, 800 persas. En la persecución posterior murieron más de 15.000. Es cuando la caballería se ponía a cazar hombres con lanzas, hombres de espaldas, huyendo, se escondían en bosques, se escondían en zonas y se formaban escuadrones de gente que iba buscando al enemigo para aniquilarlo, para debilitarlo mucho de cara a un futuro combate. Bien. Pasando a Alejandro Magno ya. Kirikikir Douglas. Espartaco. Me gusta más este Espartaco que el Espartaco de la serie macarra que he referido al principio. Esta peli es de Stanley Kubrick. Kirk Douglas encarna a Espartaco. ¿Quién era Espartaco? Primera cosa, aunque yo en el libro me centro mucho más en los modos de combate y cómo era la gente, cómo moría en las batallas, me gusta también tocar algunos de los aspectos históricos incorrectos. Por ejemplo, vosotros cuando veis esta cara, bueno, deduzco que la mayoría habéis visto esta peli también. La habéis visto la mayoría, ¿no? El Espartaco de Kubrick. Bien. Cuando veis esta cara, veis a un luchador por la libertad. A un hombre lleno de ideales, estupendo, que lo que quería era liberar a todos los esclavos de Roma. Pues ni mucho menos. Espartaco era un sanguinario, un violador, un asesino en masa, pudo ser libre y no quiso, esclavizó a toda la población libre allá por donde iba, o sea que
un perla. Tenía razón en una cosa, él era un esclavo y estaba harto. El origen de Espartaco no está claro, se cree que era tracio, porque en la época en que, de hecho porque le llaman tracio, de qué listo diré, pero es que el tracio también era un tipo de lucha, gladiatoria, pero parece que venía de Tracia y posiblemente fue una persona que combatió con las unidades auxiliares del ejército romano. Unidades auxiliares que eran la carne de cañón, la legión romana, una unidad de élite tremenda, preparada para combatir en momentos importantes, pero si a lo mejor te encuentras a 4 pringados, tú no vas a movilizar una legión para dar 2 tortas, mandas a las tropas auxiliares, que eran tropas que solían ir acompañando a las legiones. Espartaco posiblemente sirvió en una tropa auxiliar de esas. Se cree que desertó, que fue capturado y que por eso fue esclavizado, habiéndose dedicado al bandolerismo durante un tiempo antes de ser capturado. Vale. Entonces es convertido en gladiador. Es convertido en gladiador porque tenía experiencia militar y de combate. ¿Cómo tenéis todos en mente un combate de lucha de gladiadores? ¿Más o menos así? ¿De aspecto digo? ¿Más o menos? No, hace tiempo. Porque, bueno, en este caso no está muy alejado, pero los gladiadores, la lucha de gladiadores, que a esto se le dedicó bastante tiempo, se trataba de evitar que el gladiador se muriese pronto. Se trataba de que hubiese sangre, que hubiese combate, que hubiese movimiento. Se les protegía todo lo contrario de lo que sale aquí. O sea, sí, mientras se les protegía los 2 brazos y las 2 piernas. ¿Para qué? Para que el torso, la cabeza y el cuello, sobre todo, quedasen liberados. ¿Por qué? Porque las heridas importantes se producen ahí. Si tú le cortas un tendón a un gladiador de la rodilla, pues se acaba el combate, pero ya no hay espectáculo, no hay movimiento, no hay saltitos ni nada de eso. Entonces, lo que buscaban era que hubiera el mayor derramamiento de sangre posible. Segundo, los gladiadores tampoco morían muy habitualmente. ¿Por qué? Porque el gladiador muerto había que pagarlo. Había un tipo que era el editor de los juegos, que podía ser o bien el emperador, si los juegos eran de carácter público, pues porque el emperador romano tuviera bien organizar eso, o alguien que se metía en política. Por ejemplo, imaginaos, no sé, en Valencia, Camps, dice, bueno, va a pasar esto del traje y tal, pero voy a organizar unos combates gladiatorios. Y él, con su dinero, organiza unos combates gladiadores para congraciarse con el pueblo. O alguien que quiere entrar en política, esto de Podemos, pues vamos a organizar una campaña, tal, no sé. En aquella época, la forma de hacer campaña y darte a conocer era organizar unos juegos en el circo. Entonces, pues Pablo Iglesias hubiese llegado con su coleta y hubiese dicho, juegos de gladiadores, tal. ¿Qué pasa? Él decidiría si el gladiador vive o muere. Y lo del pulgar es mentira. Lo del pulgarcito de arriba, pulgarcito de abajo, es falso. Si llegado un momento un gladiador podía matar al otro, decía de viva voz el editor de los juegos, quien fuera, o sea, el que pagaba, decidía si mataba al gladiador que había perdido o no. Imagínate, le pega una paliza, está el tío ya destrozado en el suelo, tal, y entonces el otro, pues el vencedor, se quedaba mirando al editor y le preguntaba, ¿qué hago, no? Y entonces el editor podía decir mite, que es suéltalo, que era lo más normal, porque si no, había que pagarlo, el muerto. O yúgula, que creo que está claro, ¿vale? Que era un tajo y a matarlo. Lo cogían con 2 garfios y lo retiraban como retiramos un toro de lidia, hoy por hoy, al combatiente. Otra cosa que no se cuenta de los combates de gladiadores, había árbitros, 2, que llevaban una túnica blanca con una raya roja. Esos árbitros lo que hacían era que paraban el combate si se producía alguna irregularidad. Por ejemplo, ¿habéis visto la vida de Brian? En la vida de Brian hay un gladiador que se pone a correr y el otro de perseguirlo se muere de un infarto. Pues eso, evidentemente, eso no era posible. Porque tú imagínate, el circo es muy grande y si se pone un tío a correr pueden no pillarlo. Por eso los árbitros paraban. Y si se rajaba mucho, también había un psicólogo que lo incentivaba con un látigo con púas. ¿Vale? Si el gladiador se retiraba,
se llevaba un latigazo con púas y entonces solía motivarlo lo suficiente como para volver al combate. Eso era así. Eso no se ve en las películas porque las películas son todos súper valientes. Pero que te pongan a ti delante de un tío que te va a destripar, que posiblemente te va a sacar tu paquete intestinal a relucir, lo más normal es que te quieras ir. Pero, haberte dicho otra cosa, ¿vale? Los gladiadores también eran héroes de la época, eran como los futbolistas de hoy, podían hacerse muy ricos e incluso alcanzar la libertad. Es más, había hombres libres que le venían mal las cosas y se dedicaban a las luchas gladiatorias para intentar pagar sus deudas y se hacían ricos. Y las mujeres se volvían locas por acostarse con ellos. Y la sangre de gladiador era la Viagra de la época. Había un tráfico importante con la sangre de gladiadores y se la tomaban. Yo no sé si funcionaba, pero desde luego se vendía bastante. De eso hay constancia absoluta. ¿Qué más de Espartaco? Bueno, lo que os he dicho, Espartaco era un chusma increíble, pudo huir cuando tuvo la rebelión. Como Roma libraba diversas guerras, pudo largarse, si Italia es una bota, pues por la rodilla. Llegó un momento en que no había ejércitos romanos que le pararan, y el tío, en vez de irse y decir somos libres, se dio la vuelta y siguió saqueando, violando de juerga, porque en realidad no sabía hacer otra cosa. Es mentira, no lo crucificaron a Espartaco. Como sale en la película, Espartaco murió en el combate y su cadáver no fue, fue quemado con la pira con la que quemaron a todos los demás. Y por último, porque tengo que terminar en 5 minutos o en 7 o 8, me gustaría que si tenéis alguna pregunta me la hicierais. Este tipo. Esta ya sí que estoy convencido que igual que la de 300 la habéis visto todos. Gladiator. Bien, la época de Espartaco es la época republicana de Roma, esto es la época imperial. ¿Veis las armaduras? No las cotas de malla, las de al lado, las armaduras de los romanos de Asterix. Bien, pues en este caso es la única película en toda la historia que yo he visto de romanos, y he visto bastantes películas de romanos, en que aciertan. Porque a todos los romanos casi siempre les ponen esta armadura, porque es la más bonita, se llama la lorica segmentata. Esta armadura tiene una particularidad, que tenía un mantenimiento terrible, porque había que limpiar placa a placa, todos los días. Placa a placa, no placa a placa, placa a placa. Entonces, eso, una placa mal limpiada se oxidaba. Una placa oxidada impedía el movimiento, y si impide el movimiento te matan, ¿vale? Entonces era una armadura que ya acabaron hartos y la quitaron y la sustituyeron por las de la derecha que llevan los arqueros ahí, que son las cotas de malla, que es un invento magnífico que estuvo vigente hasta la Primera Guerra Mundial, que se inventó una cosa que se llamaba las ametralladoras y eso no era muy efectivo. Contra las balas redondas, sí, eran efectivas. Bien, ¿cómo era un combate de romanos? ¿Cómo era una batalla de romanos? Vosotros imaginad qué tenéis en mente, a los de la izquierda, ¿vale? Porque los romanos tiraban muy pocas flechas. Eso de la derecha es para lo de la película, mi señal, ida y fuego, tal. Pero eso no, los romanos no usaban arqueros casi nunca. Y si usaban arqueros, no eran romanos, sino tropas auxiliares de las que os he dicho. Solían ser arqueros cretenses, que eran buenos arqueros, les pagaban y les decían, a matar galos. Y entonces ponían a los arqueros cretenses a matar galos, más o menos bien pagados. Estos señores de la izquierda, que es la legión romana, al principio, ¿os acordáis del principio de Gladiator? Que están unos germanos en las lindes de un bosque, llenos de pieles, están bien recreados esos germanos. Pues, ¿cómo os imagináis una legión romana al ataque? ¿Despacio o rápido, a la carrera? Venga, uno. Despacio, ¿quién más? No es que no haya acertado, no lo voy a decir. ¿Alguien más? Tú también tienes imaginación, ¿qué es? ¿Despacio o rápido? La legión romana, ¿cómo iría? Despacio, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguien más?
Casi todos os imagináis la Legión Romana con los escudos ordenados avanzando, ¿verdad? Eso gracias al cine, es mentira. Absolutamente falso. Pero es normal, porque lo que tenemos en la cabeza es lo de las películas. Yo fue una de las cosas, de las sorpresas más grandes que me llevé, no cuando escribí el libro, porque realmente ya lo sabía, pero sí cuando me puse a mirar sobre el tema. Una de las cosas que yo tenía muy en mente es que la Legión Romana avanzaba en orden. Mentira. El combate de una Legión Romana era del siguiente modo. No llevaban una lanza, llevaban dos. Llevaban dos lanzas, una ligera y otra pesada. La lanza ligera era una lanza normal, como una jabalina. Entonces la Legión Romana se ponía en marcha. Imaginaos que lo que tenían enfrente eran, pues, eso, germanos. Los germanos, que eran un enemigo bastante temido por Roma, no tanto por su organización, sino porque eran muy tercos y no se rendían nunca y había que matarlos hasta el final siempre. Pues el combate empezaban a avanzar y llegado un momento a unos 30 metros, y eso lo he hecho yo ya habéis visto, yo soy bastante alfeñique, bastante chiquitajo. A 30 metros se pega un jabalinazo, Pues lanzaban una primera jabalina. ¿Qué buscaba esa jabalina? Buscaba impactar en el escudo, no buscaba matar. Hombre, si mataba, perfecto, pero buscaba molestar, impactar, recibía una lluvia de jabalinas de esta gente. Esa primera lluvia de jabalinas, aparte de dar un poquillo de miedo y de, claro, tú recibes una lluvia de jabalinas, a algunos se le clava, a otros se le clava en el escudo, pues ya amedrenta un poco. Pero es que lo siguiente era la lluvia de, si os habéis dado cuenta, he dicho lanza ligera, venía la lanza pesada, que era el famoso pilum. El pilum era una lanza que tenía una primera parte de acero, después tenía un remache como un tornillo y la unía a una parte de madera muy pesada, y al final tenía una bolita de metal que se llamaba el regatón, nada que ver con la música horrorosa esa, que no regatón, que lo que hacía era que lo compensaba y facilitaba el lanzamiento, para al estar mejor equilibrado podía lanzar. Bien, hay una crónica de... no me acuerdo ahora quién era el que escribe, bueno, uno de los cronistas romanos, ahora os diré el nombre al terminar, que cuenta cómo se quedó clavado un griego al suelo con una lanza romana. Tú imagínate los griegos que estaban acostumbrados a una lucha muy atlética, muy agonística, muy limpia, pues cogían y decían, bueno, vamos a pelear, tal. Hacían como melés de rugby los griegos al combatir. De pronto se enfrentan a los romanos y un pilum deja clavado a un tío al suelo. O sea, lo primero que ven es eso, estaban horrorizados los griegos. Muy bien, lanzaban estos pilum, les caían, entraba el pánico, atravesaban los escudos quedaban inútiles porque tenían el pilum clavado, ese remache de madera que os he dicho saltaba y la lanza se doblaba. Al doblarse la lanza conseguían dos cosas, y ya estoy terminando. Conseguían dos cosas. Una, si la lanza ha caído en el suelo y se ha doblado, no te la pueden devolver. Y dos, si se queda clavada en un escudo y encima se dobla, el escudo te molesta una barbaridad y tienes que tirarlo. Y aquí es donde se producía el verdadero genio táctico del tío de Julio César, Mario, que fue cónsul y que fue el que inventó esta forma de combate, que es que desenvainaban el arma esencial y el arma que más gente ha matado en la historia hasta la invención de la pólvora, que era el gladius romano, que es una espada corta, pequeñita, que pinchaba. Sacaban el gladius y cargaban a la carrera. Esos últimos 15 metros eran a la carrera. Con gente le habían pegado primero un baño de pilum ligero, un baño de pilum pesado, y ahora venía el gladius. El gladius generalmente se encontraba en una primera línea sin escudos, porque habían recibido dos andanadas de lanzas que fastidiaban a los escudos. Y entonces te pinchaban o bien en los huevos, en la barriga o en el cuello. Estaban entrenados para pinchar solo en esos tres sitios. Y si no, no pinchaban. ¿Por qué? Porque al pinchar tú rompes la guardia. Entonces estaban entrenados para eso. Y metían 4 dedos el pilum. ¿Por qué? El gladius. ¿Por qué lo metían 4 dedos? Porque habéis visto que las espadas tienen como un surco en medio.
muchas espadas, ese surco está hecho para que cuando se clava no se produzca el vacío, porque si se produce el vacío la espada se atasca. El Gladius no lo tenía, y no lo tuvo hasta una época muy posterior a esta, que es la de Marco Aurelio. ¿Por qué? Porque los entrenaban para solo meterlo 4 dedos. 4 dedos de vacío eran fáciles de extraer. ¿Qué ocurría? Al extraer el Gladius salía acompañado. Salía acompañado porque se había producido el vacío. Salía todo eso ahí. Y uno de los grandes problemas que tenían las legiones romanas al avanzar era que se resbalaban con todo eso. En fin, vamos a dar para una pregunta o dos como mucho, porque tiene que empezar la próxima actividad en la que, por cierto, tengo el honor de estar. Pero, como os habéis dado cuenta, las películas no muestran la guerra, sobre todo en el caso de la antigüedad, cómo era, no moría tanta gente, los frentes de batalla no eran como los hemos visto, las heridas tampoco, los espartanos no combatían en pelotas, Alejandro Magno no tenía ese pelo, en Troya no había tanta gente, los romanos cargan a la carrera y Espartaco era un chusma, un vándalo y no el héroe idílico que nos han contado. ¿Alguna pregunta? Dime. ¿Recordaría algún tipo de libro respecto tipos de guerras en la historia? Tipos de guerras en la historia. Sobre tácticas bélicas. Tácticas bélicas. Hay una colección magnífica, el Lipsa, que Lipsa hace unos libros bastante económicos y los hace en gran formato, que valen 15 euros cada uno, que se llama Técnicas bélicas en la antigüedad, técnicas bélicas en la Edad Media, técnicas bélicas en la Edad Moderna, técnicas bélicas en la época napoleónica, y así hasta hoy. Están bastante bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues ya está, vamos a dar paso a la siguiente actividad. Muchas gracias por haber venido, espero que lo hayáis pasado bien.